Hola, en el video anterior estudiamos el modelo ideal del diodo y comparamos la curva característica con la de un diodo comercial de silicio. En este video revisaremos las resistencias en corriente directa y alterna del diodo semiconductor en sus distintas regiones de operación. A medida que el punto de operación del diodo se mueve de una región a otra, su resistencia varía, dadas las condiciones no lineales de la curva IV que hemos estado mirando. Veremos en adelante que el tipo de voltaje aplicado o señal definirá los niveles de resistencia de interés, que serán de tipo DC o estática, AC o dinámica o AC promedio. Cuando aplicamos un voltaje en corriente continua a un diodo semiconductor, este fijará un punto de operación en la curva característica que no varía con el tiempo. La resistencia del diodo en un punto de operación específico puede ser determinado mediante la ley de Ohm, dividiendo el voltaje del diodo sobre la corriente que circula por el dispositivo. En la región activa o polarización directa, veremos que la resistencia DC típica está en el rango de 10 a 80 ohmios, donde tendremos un valor superior en la región cercana al voltaje de activación. En polarización inversa, tendremos por supuesto una resistencia bastante alta, que habíamos dicho que era infinita en el modelo ideal del diodo. Veamos un ejemplo. Calculemos los niveles de resistencia DC para los tres puntos de operación que vemos en la figura. Para este primer punto, tenemos que el voltaje en el diodo es igual a 0.5 voltios, de forma que la resistencia en el diodo en DC va a ser igual al voltaje en el diodo dividido la corriente en el diodo, sea 0.5 voltios dividido en 2 miliamperios, que equivale a 250 ohmios. Revisemos ahora en un punto donde la corriente es de 20 miliamperios. En este caso vemos que el voltaje en el diodo es de 0.8 voltios. Y nuevamente nuestra resistencia del diodo va a ser igual, voltaje en el diodo sobre la corriente en el diodo, que en este caso es igual a 40 ohmios. Revisemos ahora este punto en polarización inversa. Tenemos en este caso que el voltaje en el diodo es de menos 10 voltios y la corriente va a ser igual a menos la corriente inversa de saturación, que en este caso es de 1 microamperio. Traemos entonces nuestra ecuación para la resistencia en el diodo, donde en este caso tenemos 10 voltios dividido 1 microamper, y esto es equivalente a 10 megaohmios. Si adicionalmente aplicamos una señal AC a nuestro diodo, veremos cambios instantáneos en el punto de operación hacia arriba y abajo del punto de operación en DC, lo que define un rango específico de corrientes y voltajes para el que estimaremos una resistencia dinámica o AC. Para ello trazamos una línea recta tangente a la curva en el punto Q de operación y dividimos el cambio de voltaje por el cambio en corriente, tratando que este cambio o delta sea lo más pequeño posible y equidistante hacia ambos lados del punto Q. Entre más pronunciada sea la pendiente, menor es la variación del voltaje en el diodo para la misma variación de corriente y por tanto la resistencia será menor. De esta forma podemos esperar una resistencia bastante pequeña en la región vertical y una resistencia mucho mayor en los niveles bajos de corriente. Veamos entonces un ejemplo. Calculemos la resistencia en AC cuando la corriente en el diodo es de 2 miliamperios. En este caso podemos utilizar estos dos puntos en los cuales vamos a ver que en el primer punto la corriente en el diodo es de unos 4 miliamperios, mientras que el voltaje en el diodo es de unos 0.76 voltios aproximadamente. En el siguiente punto tenemos que la corriente en el diodo es de 0 miliamperios y el voltaje en el diodo es aproximadamente 0.65 voltios. Con esto podemos calcular nuestra resistencia dinámica en AC, que va a ser igual al cambio en el voltaje en el diodo sobre el cambio en la corriente del diodo. Tenemos entonces 0.76 menos 0.65 es igual a 0.11 voltios dividido 4 menos 0, es decir, 4 miliamperios. Y esto nos da igual a 27.5 ohmios. Ahora calculemos la resistencia en AC cuando la corriente es de 25 miliamperios. Para este caso vamos a utilizar estos dos puntos en los cuales tenemos que la corriente en el diodo va a ser igual a 30 miliamperios con un voltaje
de aproximadamente 0.8 voltios. Y en el otro punto tenemos que la corriente en el diodo es de 20 miliamperios con un voltaje en el diodo de unos 0.78 voltios aproximadamente. Con esto calculamos entonces nuestra resistencia dinámica, que va a ser igual a 0.8 menos 0.78, es decir, 0.02 voltios, dividido 30 menos 20 miliamperes, es decir, 10 miliamperes. Y esto es igual a 2 ohmios. Por último, comparemos los valores encontrados con la resistencia DC para cada uno de los puntos. Para nuestro primer punto, tenemos que la corriente en el diodo es igual a 2 miliamperios y el voltaje en el diodo es igual a 0.7 voltios. De esta forma, nuestra resistencia en DC va a ser igual al voltaje en el diodo dividido la corriente en el diodo, es decir, 350 ohmios. Esto es un valor mayor a los 27.5 ohmios que obtuvimos en nuestro cálculo de resistencia dinámica. Para el caso del segundo punto, tenemos que la corriente en el diodo es igual a 25 miliamperios, mientras que el voltaje en el diodo es de unos 0.79 voltios, con lo cual podemos calcular nuestra resistencia en DC, que va a ser igual a 31.62 ohmios, que es mayor a los 2 ohmios que calculamos para nuestra resistencia dinámica en AC. En el ejemplo anterior encontramos la resistencia dinámica en forma gráfica, aunque vimos que se hace bastante difícil obtener una buena precisión en la estimación de los delta de voltaje y corriente. Para evitar esto, usaremos la definición básica de cálculo diferencial, que dice que la derivada de una función en un punto es equivalente a la pendiente de la línea tangente en ese punto. Calculemos entonces la resistencia AC por medio de la derivada de la ecuación del diodo. Si partimos de la ecuación del diodo y expresamos el voltaje en función de la corriente, procedemos a obtener la derivada del voltaje en el diodo con respecto a la corriente, que resulta en N por Vt sobre Id. Si usamos un factor de idealidad n igual a 1 y asumimos temperatura ambiente, el voltaje térmico es aproximadamente 26 milivoltios, con lo cual la resistencia dinámica será 26 milivoltios sobre la corriente en el diodo. Con esto vemos que podemos encontrar la resistencia en AC simplemente reemplazando el valor de corriente del punto de operación en esta expresión, sin necesidad de preocuparnos por trazar la recta tangente al punto. Sin embargo, debemos notar que la expresión funciona bastante bien en la región vertical de la característica IB. En el caso de querer calcular la resistencia para valores menores de corriente, podemos usar un factor de idealidad n igual a 2 para el caso de silicio, de forma que el valor que obtenemos para RD se duplica. Por último, para valores aún más bajos de corriente, esta ecuación no puede ser usada. Si la señal de entrada tiene una variación mucho más amplia de voltaje, la resistencia asociada a esa región se conoce como resistencia AC promedio, que determinamos trazando una línea recta que intersecta los puntos de operación mínimo y máximo. Analicemos el siguiente ejemplo. Calculemos la resistencia AC promedio para la curva característica de la figura. Para este caso, el cambio en la corriente en el diodo va a ser aproximadamente igual a 17 mA en el punto superior menos 2 mA que tenemos en el punto inferior, es decir, 15 mA. Por su parte, el cambio en el voltaje va a ser igual a más o menos 0.725 voltios en el punto superior menos 0.65 voltios en el punto inferior, lo que es igual a 0.075 voltios. Con esto calculamos nuestra resistencia promedio, que va a ser igual a la variación en el voltaje en el diodo sobre la variación de la corriente en el diodo, es decir, 0.075 voltios dividido 15 miliamperios, equivalente a 5 ohmios. En este video caracterizamos los niveles de resistencia del diodo semiconductor. En el próximo video estudiaremos el análisis por recta de carga para determinar el punto de operación de un diodo en un circuito básico. Los dejo con las referencias bibliográficas. Un saludo.